mañana con Dari, donde la gente habla, se escucha el corazón. Y en la mañana con Dari, nace la conversación. Recibimos aquí en nuestra cabina a Rafael Paz, quien es el presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional. ¿No es así? ¿No es así? No. Así es, Don Dari, ¿cómo está Es miembro de usted? la dirección política. Miembro de también. la dirección política. De la dirección política. Lo puso ¿No es comisión política que se llama? Dirección política. Usted siempre quiere equivocarse, pero es para poderme pelear. No, lo que pasa es que yo no... Se quedó en el PLD. No, No, domino- en el PLD También comité. igual. En el PRM, que En dice- PRM. no Comisión domino- Ejecutiva. no, a partir de que me salí de la trampa, no domino mucho ¿Cómo la... Pues tú estás diciendo que él tenga una trampa, entonces. Y que yo tengo una trampa. yo me salí de la trampa de los partidos políticos porque yo fui dirigente político. Entonces, a partir de salirme de ahí, Ajá. Se he te perdido olvidó. las nomenclaturas de las direcciones políticas. de Te, los- te pasó una palizada. Sí, olvidé. Tengo Síndrome del olvido. amnesia selectiva. Don Rafi, yo nada más tengo una sola pregunta. Ahora, Dari, espérate, antes de Sí, tu pregunta. por favor. Tú sabes que cualquier partido se prestigiaría de tenerte, ¿A mí? pero quizá la política perdió un excelente dirigente, pero la comunicación ganó un gran comunicador. Ah, coño, gracias. Entonces el país te lo agradece. Ah, gracias. Tiene que agradecerle eso a Quique. Aquí. Quique Antún me sacó de la actividad política. Bueno. Después yo le digo a ustedes por qué. Está bien. Rafi, yo tengo una pregunta para iniciar esta conversación. Tú ya no estás en el rol de la juventud, ¿verdad? Ya tú traspasaste el umbral de la juventud. No, Sí. del umbral de la juventud me refiero, que de 15 Sí, a sí. 33, ¿no? es? La edad, la, de edad, 35. la edad legal, La Sí, edad ya- legal. ya- aunque tú eres joven. Correcto. Pero tengo una Pertenece a una franja etaria Sí. ¿Tú me- te la media. juventud? Sí, Ok. yo todavía estoy. Me Tú quedan estás un par de años todavía. Como 8, 9, Aunque 10 tú- años le quedan. Tengo No, una todavía. pregunta que me tiene hace días haciéndome ruido en la cabeza. Porque vi hace unos días al ministro de la Juventud haciendo un anuncio sobre el Premio Nacional de la Juventud. Ay, mi madre. A la convocatoria de nuevo. Un anuncio muy chulo en el teatro. Y lo escuché el lunes en la semanal. El presidente le preguntó qué es lo que estamos. El presidente en su mini coso, Rendición de cuentas. rendición de cuentas de la falta semanal del lunes, ortográfica, ¿tú vas a hablar? le ya. No te adelante a los acontecimientos. Diablo. Yo quiero hacer esto bien, hombre. Entonces, el ministro habla de los planes y proyectos que está llevando el Ministerio de la Juventud con una iniciativa que se llama Juventud con B de Barrio. Que es una chelcha que se arma un día entero en un sitio, pero ahí no dejan nada. No dejan nada instalado. Mi pregunta, si a ti te preguntaran cuál es el aporte que hace el Ministerio de la Juventud o que ha hecho los ministerios de la juventud desde su creación, ¿qué tú me dirías? Diablo. Mira, Si sirve para algo eso, para hablarte en un lenguaje llano. los países que tienen mejores políticas para el desarrollo de sus nuevas generaciones, te puedo mencionar el top 5. Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, las potencias, ¿verdad? Ninguno tiene una entidad de esa naturaleza. Sí tienen buenos programas, bien financiados, con objetivos claros, que transforman en la parte educativa, que generan oportunidades en el deporte, que trabajan la parte de ocio, sobre todo la formación técnico-profesional. Y yo creo que ahí es que debería el Estado Dominicano colocar el énfasis. Para mí, esas son instituciones que se crearon para los políticos, no para impactar las políticas. Y ¿qué le interesa a la juventud hoy? Que haya oportunidades laborales, que se creen empleos en el sector privado, cosa que no ha pasado en los primeros meses de este año. Que la educación mejore y la calidad educativa mejore, sobre todo a nivel del bachillerato y técnico profesional. Que se dote de capacidades para que puedan entrar al mercado laboral, y eso lamentablemente no está ocurriendo en la medida de las expectativas. Entonces, al final, que se haga un premio de la juventud o que se haga una juventud con B de barrio, o sea, al final eso es batir mucho la espuma para que haya poco chocolate. Ay, Dios mío, es que Un no circo se ve. mediático. A mí me gusta preguntarle a todos los representantes de los partidos de la oposición cuáles serían las cosas buenas que ven de este gobierno, porque la mala la conocemos. Pero cuáles cosas buenas ve la oposición positivas que está realizando este gobierno
pasados sus 3 años, como dijo Abinader, porque hay 2 años que no se le cuentan, que fueron de pandemia, y este nuevo año de gestión gubernamental. Él dice que no se le cuentan, dice Abinader, que no sé, que la oposición es muy injusta. ¿Ustedes van a Dijo en seguir- la ¿Ustedes semana. van a seguir con eso? Él dijo que la oposición es muy injusta. Sí, pero yo no quiero que me critique eso. Yo quiero Pero- que pero- él diga lo positivo Sí, que ve de este gobierno. Yo siempre tengo, y siempre lo recalco también, que la oposición es muy injusta, pero él utiliza Pero ya el hizo una 2021 ya para hizo una decir que pregunta, hubo, ustedes van a abrumar el invitado. que hubo un crecimiento de un 12%. Lo que sí está contando la gente los 3 años que le faltan a este gobierno para que salga. Ay, Dios mío. O sea, ya la gente va en cuenta regresiva. Y tú me preguntas cuáles son las cosas buenas. Cosas buenas puede haber, o sea, todos los días están los funcionarios anunciando cosas. Por ejemplo, una cosa positiva, eso que anunciaron ayer la Dirección General de Aduanas, el hub courier. que se creó para los courier en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Pero mi trabajo es denunciar las cosas que afectan al pueblo dominicano. Aquellas que las afectan hoy y que las van a afectar mañana. Por ejemplo, yo he estado constantemente insistiendo en la necesidad de una reunión final de los expresidentes para anunciar las medidas que se acordaron en las mesas del Consejo Económico y Social, que fue un compromiso que se hizo frente al país. Aquí se hizo se elevó ese tema al mayor nivel posible con una reunión histórica de los expresidentes. El presidente Fernández propuso, no debe ser solo una foto ni una reunión, debe haber políticas que se acuerden de consenso con el sector privado y los partidos. Se reunieron unas mesas, se mandaron funcionarios representantes. Cuando terminaron el 21 de julio, debió haber una última reunión. El presidente suspendió la reunión porque se iba para Brasil y para Guyana. Y lo último que hemos sabido del tema es que ya no es un tema migratorio ni un tema de mercado laboral, que ahora es un tema de seguridad nacional. Sí. Entonces, parece que el trasfondo de lo que está diciendo el presidente en una entrevista al Listín Diario es que como es de seguridad nacional, ya no se puede discutir públicamente. Entonces, no convoca al CES para anunciar las medidas, dice que es un tema de seguridad de nacional Estado. y ya se baneó el tema. Entonces, lo merenguearon. Yo he estado haciendo un llamado firme al presidente de la República para que convoque al Consejo Económico y Social y para que se anuncien las políticas, una política de Estado que marque un antes y un después en la relación con Haití, Claro. que es el principal problema existencial que tiene la República Dominicana. Ahí sí me voy a atrever a preguntar, porque de manera particular era mi postura que no se debía asistir a este encuentro, porque todos sabemos cómo actúa el gobierno. Ujú. Era un arma de doble filo, pero yo pienso que si se le habla a la sociedad con la mayor sinceridad, porque fíjese lo que usted está planteando acá, que se acordaron algunos temas, pero ya se está variando el tema, ya se está diciendo que es de seguridad nacional para no tal vez dar respuesta a lo que ya se ha estado trabajando. Entonces, Fuerza del Pueblo, ¿cómo queda en este aspecto? Porque si mañana el gobierno decide hacer algo que no se contempló en el CES, ¿cómo le ve la cara a la sociedad? Porque participó de esas reuniones. Mira, lo que deja o dejaría demostrado esto es algo que nosotros hemos venido planteando. Tú escuchas a los voceros gubernamentales diciendo hoy que el problema del gobierno es de comunicación y es un problema de imagen que tiene. No, el problema del gobierno no es de comunicación ni de imagen, es un problema de resultados, es un problema de credibilidad, porque cada vez que ha iniciado un proceso trascendente, lo recoge. O sea, intentó hacer 3 reformas fiscales, la tuvo que recoger, porque las diseñó mal y porque no ha tenido la responsabilidad, la verticalidad de hacer lo que hay que hacer en el momento en que hay que hacerlo, a pesar de que tiene una mayoría abrumadora en el Congreso y tiene todos los poderes. Entonces, convocó a principio del primer mandato 15 mesas de trabajo para 15 grandes reformas. Los resultados, ninguno. Ahora convoca, hace una convocatoria histórica de los expresidentes, se convoca al CES y el resultado en el limbo. Entonces, esto va ahondando el problema de credibilidad que tiene el gobierno. Por ejemplo, cuando yo te digo que el problema del gobierno es de resultados, Luis Abinader anunció
al principio de su mandato un programa que nos copió a nosotros, que se llama Burocracia Cero. Fue la copia de RD Más Simple, que era un programa del Consejo de Competitividad. Sí. Con bombos y platillos. Hoy el principal problema de los empresarios en la República Dominicana son los niveles de corrupción que se expresan en la permisología en el país. Rampante. Aquí no hay permiso donde no se solicite coima al día de hoy. Entonces, eso, combinado con una economía que está frenada, con el nivel de crecimiento más bajo, un 1% fue que crecimos en junio. Un 1%, eso es técnicamente crecimiento cero. Además de el gobierno que menos invierte en infraestructura. Ahora, ¿qué va a tener que hacer el gobierno? El gobierno va a tener que aumentar el umbral del déficit y salir a buscar dinero prestado para poder dinamizar la economía y después nos va a meter una reforma fiscal. Pero eso se contrarresta con lo que dice el presidente en la semanal, que todo está bien, e inclusive mandó el presidente de su partido, a don Leonel Fernández, a que se vaya a discutir con la Moody's y con FAO, que vayan allá a discutir, porque las estadísticas que ellos están dando son estadísticas internacionales, de que República Dominicana va viento en popa. Mira, es la primera vez que yo veo que un presidente de manera... Yo le tengo aprecio a Luis. Y todas las críticas que le hago El marco de respeto. es en el marco del respeto y de buscar la mejoría para la República Dominicana. Ahora, es la primera vez que yo escucho a un presidente transferir la soberanía nacional a organismos internacionales. O sea, ahora para uno poder debatir políticas dominicanas, hay que ir a la FAO y al Fondo Monetario Internacional. O sea, él le entregó la gestión de las políticas públicas a un conjunto de organismos extranjeros. Eso es lo que nos está diciendo el presidente. Lo otro es, y esto se lo voy a reiterar, cuando él se refiere a Leonel Fernández en torno a calificaciones de riesgo, tiene que hacerlo desde la postura del respeto. Leonel históricamente ha sido el presidente que entrando, o sea, ha dejado al país mejor calificado en términos de riesgo, ha logrado mayor escalamiento de su entrada versus su salida. ¿Tú sabes cuál era la calificación de riesgo de República Dominicana cuando Leonel entró en el 96? B1. Él la subió y la dejó en BA2. Es decir, lo que tenemos ahora. Sí. Esta era la calificación de riesgo que tenía en el año 2000 República Dominicana, BA2. Pero sí, volvimos atrás. Volvimos, yo lo dije aquí, pero usted no me cree. Entonces llega No, Hipólito. yo no te creo a ti, no. Hipólito hace que bajemos de BA2, no a BA3, no, ni a BA1, ni a B1. No, claro. Pero No, ¿y qué la bajamos llevó- a B3. qué la llevó a- O sea, 5 posiciones para atrás se la llevó Hipólito. La crisis financiera se la llevó 5 posiciones para atrás. Leonel, cuando sale en el 2012, la escala de B3, B2 la deja en B1. Danilo la aumentó una vez, es decir, a BA3. Y Luis la ha aumentado en 1. Es decir, Leonel, en su primer gobierno, 3 hacia adelante. En su segundo gobierno, 2 hacia adelante. Los otros 2 presidentes, 1 hacia adelante. Entonces, ¿quién ha sido el presidente que en términos históricos ha logrado mejor reposicionamiento de la República Dominicana en calificación de riesgo? Leonel. Entonces, lo que nosotros le hemos dicho es que eso que ha ido construyendo la República Dominicana desde el año 2003, de ir mejorando sus condiciones macroeconómicas, se va a perder si el gobierno sigue gastando más en gasto corriente de los ingresos que tiene a través de los impuestos. O sea, 5 años consecutivos donde el gobierno gasta más en salarios, material gastable, subsidios, transferencia corriente, de lo que le entra a través de las recaudaciones. Eso solamente había ocurrido en la Guerra de Abril y en el desbalance que hubo en el último año de Antonio Guzmán. Esa es la realidad. Entonces, han estado gastando a mano suelta con muchísimos préstamos extranjeros, pero eso tiene un límite. Por eso tienen que buscar más Indías. Porque el gobierno está fiscalmente quebrado. ¿Y tú sabes quién lo va a pagar? El pueblo dominicano. La parte que tiene que ver con los gastos corrientes y gastos de capital. La paralización de obras de infraestructura es una de las del talón de Aquiles, ¿no? Del gobierno. Pero hay una excusa, y es lo que ha dicho el presidente de la República. El presidente dice, primero, no lo entiendo, porque primero dice que les rinden los chelitos. Y luego dice que lo que pasa es
que hay un tema con obras que tenían nudos legales. Entonces, yo no entiendo las excusas mucho, pero me gustaría que pueda graficar por qué el gobierno gasta tanto o cuál es la lectura que le da en gastos corrientes, valga la redundancia, y tan poquito en gastos de capital cuando otros gobiernos sí pudieron ser efectivos en sus políticas. Otra excusa es que solamente tienen 4 años y que en 4 años no se hacen tantas cosas. Lo que pasa es que el gobierno quiso ganarse el aplauso de la población sin pagar el precio. Ellos quisieron ganarse el aplauso. Vamos a aumentar la tarjeta Solidaridad al doble. Ahora supérate. Y vamos a llevarlo de 800,000 familias a 1,5 millones. Vamos a aumentar a 2 millones, en 2 millones más el régimen subsidiado del SENASA. Vamos a aumentarle el salario a los policías. Vamos a aumentarle el salario a los guardias. Vamos a aumentar todos los gastos. Vamos a dejar de deteriorar el sector eléctrico, además de todo, para que el subsidio aumente y no hagamos absolutamente más nada. Pero a la hora de hacer lo que tenía que hacer, que era reestructurar el sistema impositivo para dinamizar la economía, para tener mejores recaudaciones, no lo hicieron. Formularon 3 propuestas de reforma fiscales, las 3 se cayeron. Entonces, han gastado de forma irresponsable. Han tenido que recurrir a préstamos internacionales para pagar gasto corriente por primera vez en la historia de la República Dominicana. Entonces ahora tienen el agua al cuello, ahora no tienen escapatoria, ahora tienen que aumentar el déficit por un tiempo, coger más dinero prestado para empeñar el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos, cosa que ellos criticaban muchísimo, y después nos van a meter una reforma fiscal en la costilla. Eso es lo que va a pasar en los próximos 6 meses. Pero tú entiendes que no es necesario una reforma fiscal, que el país no lo requiere. Pero después de toda esta fiesta que han hecho estos PRMistas, después de la fiesta que No han hay hecho estos otra PRMistas solución por más que 5 una años reforma. gastando cuarto a mano abierta. O sea, la fiesta la hicieron los PRMistas, los ministros, los jerarcas del gobierno. ¿Y tú sabes quién lo va a pagar? El pueblo dominicano. Esa es la realidad. Otra pregunta que me surge, y a propósito de que... Y no iba a preguntar. De que, Sí. no, pero es que ustedes están callados, ya que... Callado no. Pregúntala ahí. No es light. nunca es Y a light. propósito de que es abogado, y hay una discusión que se ha dado mucho en los últimos días que tiene que ver con el Código Penal, y a propósito de ayer que vimos un caso que fue muy sonoro y que la magistrada le echó un boche al Ministerio Público, le dijo que las pruebas que presentaron no tenían sustento, que de esas 2,000 pruebas fueron Que habían pruebas ahí que ni siquiera se competían en el caso. ni que competían en el caso. Entonces, me surge la pregunta, porque en el nuevo Código Penal básicamente pasamos de un estado con ciertos niveles democráticos a un estado policial, donde se le da más poder al Ministerio Público de actuar. Entonces, saber con todo lo que está pasando a nivel de la justicia, qué implicaciones pudiera tener este Código Penal, sin rayar, por supuesto, en una posición de Fuerza del Pueblo, porque sé que está estudiando el Código Penal para fijar su posición a la sociedad. Mira, particularmente todos coincidíamos en la necesidad de que el país se diera un nuevo Código Penal. Era necesario sustituir el Código Napoleónico que estaba vigente en la República Dominicana desde el siglo XIX. Que se incorporaran un conjunto de delitos que eran, digamos, debían ser tipificados porque estaban afectando mucho a la población. Los ciberdelitos, por ejemplo, el acoso digital, todo este tema de los chiperos, las estafas, etcétera, la autoría intelectual, el tema de uso de químicos como ácido del diablo para dañar personas, todo eso debía ser tipificado. Entonces, obviamente, allí todavía hay aspectos que posiblemente deban ser objeto de mejora. Un vacatio legis, que es el tiempo que se da para que se estudie la nueva legislación y se ponga en funcionamiento, no necesariamente es para que se modifique, pero quizás en este caso debe servir para alguna reflexión sobre alguno de los artículos. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención las observaciones que hizo el magistrado José Alejandro Vargas. Sí. Para mí es uno de los mejores jueces penales del país. Y decía, las penas, la pena mínima están muy altas. 10 años.
10 años le están amarrando las manos a los jueces y por delitos o crímenes que pueden ser objeto, tener matices, un juez tiene las manos, tiene una camisa de fuerza. Yo creo que esa observación del magistrado Vargas tiene mucha validez y debe ser objeto de estudio. Entonces, pero evidentemente era necesario el Código Penal. Eso sí lo dijo la Fuerza del Pueblo en su momento y todos coincidimos en eso. Y creo que el país pudo superar ese, como dicen los americanos, el gridlock. O sea, estábamos en una especie de trampa con el Código Penal que no avanzaba y podemos ahora avanzar en otros grandes temas nacionales. Me gustaría en el mismo tenor de Eduarda preguntarte qué te parece esa sentencia que se dio con respecto al caso denominado por el Ministerio Público Antipulpo, en el cual ilegal. No le diga Antipulpo. No. Hay matices comunicacionales que me permiten a mí atribuir la fuente. Si el Ministerio Público está diciendo que es eso, Ella yo le dice que el atribuyo Ministerio a la Público fuente dice. y yo estoy en lo correcto. El Ministerio Público dice. El Ministerio Público dice que es el Antipulpo. Ahora vayan a someter al Ministerio Público. No a mí, en porque fin, le puse su nombre. quiero que me digas esto porque para mí me ha generado desconfianza en el Ministerio Público, que decía que tenía 2.000 pruebas en contra de esas personas, tenía un expediente robustecido, fuerte, más de 40 imputados, 27 quedaron libres, 5 o 6 con condenas que no van a tener que cumplir, y tan solo 2 con condena de 5 y 6 años de prisión. Tú sabes que cuando se configuró el sistema de justicia dominicano se hizo bajo inspiración norteamericana y francesa. Entonces, cuando los padres fundadores norteamericanos, John Jay, Madison, arguían sobre el sistema de justicia, sobre la judicatura, decían que el tercer poder, es decir, el poder judicial, era un poder que no estaba sometido a la opinión pública, a las mayorías. Era un poder configurado para que se hiciera aplicación de la ley sin importar si era popular o no. Yo creo que eso lo hemos perdido un poco con el devenir de los tiempos y los temas que son de la justicia se tratan como si fueran grandes temas políticos. Creo que, y me voy a coger algo que dijo el presidente de la República en una semanal, yo no suelo opinar sobre expedientes que están en la justicia, porque lo que está debatiéndose en un tribunal está fuera del ámbito de lo político. Ahora, de manera general sí te puedo decir mi postura sobre las acusaciones. Históricamente, cuando se quieren lograr condenas, te pongo el caso de Al Capone. Al Capone lo acusaron de todo, pero lo condenaron por un solo delito, que fue en aquel momento evasión de impuestos. Entonces, esas grandes acusaciones tan voluminosas quizás no son tan eficientes. Lee un expediente de 12.000 páginas, es algo engorroso para un tribunal. Entonces creo que debemos apostar a un modelo de justicia mucho más sencillo. Fíjate, Puff Daddy, a Puff Daddy le conocieron un juicio en 20 días y el juez tomó una decisión. Así pasa en los países más avanzados. Nosotros no podemos tener un sistema de justicia donde las causas duren 4 años, 4 años, 5 años, 3 años. Porque la justicia, y eso lo aprendí yo en la escuela de Derecho, la justicia, una de sus características es que tiene que ser oportuna. Porque la justicia a destiempo no es justicia, es injusticia. Bueno, ya se daña. Vamos a hacerle una pregunta política, No, ¿verdad? una pregunta, no, varias. Porque a mí siempre, a todo el que es de Fuerza del Pueblo y se siente aquí, Ajá. yo me veo obligada, porque la sociedad me obliga Te a lo mí, pide. me lo pide, me lo exige. La gente en la calle. La gente en la calle. Porque tú eres una representante de la yo sociedad. soy la reportera, La del, reportera del pueblo. pueblo. Entonces, a mí la ¿Qué gente te me pregunta la gente en la pregunta calle? ¿Qué te dice? que si alguien perteneciente a la Fuerza del Pueblo se me sienta al lado, decirle que hay 2 cosas que andan regadas. Número 1, Leonel o Omar. Y número 2, hay una formulita que está muy vinculante en las redes sociales que dice Leonel presidente y Gonzalo vicepresidente. ¿Qué le parece primero Leonel y Omar y después la formulita presidencial? Mira, yo creo que la Fuerza del Pueblo tiene un momento privilegiado en términos políticos. Primero está en un proceso de fortalecimiento de su organización a través de un congreso que ha comenzado a dar sus frutos, renovando sus organismos. Una excelente selección de miembros de la dirección central que van a fortalecer el liderazgo territorial y el liderazgo nacional del partido. Cuando un partido se fortalece, la democracia y el pueblo se benefician. Yo apuesto a un sistema democrático con partidos fuertes. El segundo elemento es que el líder fundamental de la Fuerza del Pueblo es un hombre de una extraordinaria visión, con una gran obra de gobierno, con un peso político extraordinario en la sociedad dominicana, que es mi presidente, el doctor Leonel Fernández. Bien.
y cuenta dentro de sus filas con una estrella en ascenso en el firmamento político, el político más popular de la República Dominicana en el día de hoy, que es el senador de la capital, mi hermano Omar Fernández. Eso, cuando tú combinas todos esos factores y además sumas la potencia de los liderazgos que formamos parte de la organización, la valentía que hay en la fuerza del pueblo y la determinación de llegar al poder en el 28, eso nos genera un escenario de temor, terror y rodillas temblando en el Partido Revolucionario Moderno. Entonces, en su momento, la fuerza del pueblo, como hemos acordado en la dirección política, ya en el marco del ciclo electoral, se definirá la candidatura presidencial del partido. Lo que sí queda claro es que aquí conflicto de ningún tipo hay alrededor de eso. Todo lo contrario, lo que hay es un complemento que fortalece la organización. En cuanto a alianzas con otras Leonel organizaciones, eso llegará su momento de hablar de eso. Ahora nosotros estamos concentrados en fortalecer la fuerza del pueblo y consolidar la base social de nuestro partido, que va rumbo a 2 millones no de miembros, sino de votos. Nosotros hicimos un proceso de afiliación en el pasado ciclo y llegamos a 2 millones de miembros. De eso votaron 1.250.000. Ahora nosotros tenemos que asegurar que esos 750.000 que no fueron a las urnas se conviertan en militantes activos. Y eso implica un fortalecimiento de nuestra línea organizativa, de nuestra presencia electoral y de nuestro trabajo como partido. Entonces, yo estoy muy feliz, muy contento, me siento bien y creo que el pueblo ve a la fuerza del pueblo como la alternativa real y como el partido de gobierno en el año 2028. ¿Tú entiendes que hay algunos que dicen que la agresión que recibe el PLD por parte de la fuerza del pueblo complicaría o impediría una alianza de cara al 2028? Y los analistas políticos dicen que es imposible lograr un triunfo de la oposición si no hay una alianza. Es decir, ¿cuál estrategia tú entiendes que se debe llevar a cabo de cara al 2028 para sacar del poder al PRM? Mira, lo primero que debo decirte, hay gente que dice que Pero ustedes le están sacando a la gente de que el PLD. Y hubo unas 3 renuncias. Que fuiste tú que te llevaste a José del a mi Castillo. compañero de programa, José del Castillo. Castillo. Que tú todos los días Es verdad. Y que tú todos los días secreteándole ahí a de Castillo Savillón, fuiste tú que le dijiste. Es verdad. Mira, ¿no fuiste tú? el que está en oposición en una situación como la fuerza del pueblo no puede sonsacar a nadie con lo que se sonsaque con decreto, con contrato y con posición en el gobierno. Y esto es un partido que está en crecimiento. Y esto es un partido que está en la oposición. Es decir, que el que nosotros se lo fue... único que podemos hacer es convencer a la gente pero tú lo con convenciste. argumentos. Pero hay gente que se convence sola. Pero si la gente quiere venir, ¿qué hace? Pues O le sea, cerramos la puerta. No, Ay. que ustedes están sonsacando, dicen los PLDistas que ustedes están sonsacando y con ese criterio ustedes no van a lograr que No yo se lo van a ponga. alijar. Yo vine solito para la fuerza del pueblo, a mí nadie me llamó. No, pero tú te fuiste. Yo fui solito. Pero tú dijiste Yo fui que- donde Leonel, me junté con el presidente Fernández, vamos arriba, punto. Y hay gente y la mayoría de la gente así es que ha llegado por voluntad propia. Entonces es un proceso natural, es un proceso dialéctico. La base social histórica que llevó a Leonel al poder en el 2004, que lo religió en el año 2008, se ha ido consolidando alrededor de la fuerza del pueblo, que es el principal partido de oposición. Eso no lo puede negar nadie, los resultados están ahí. Pero Entonces, yo creo que eso es un fenómeno dialéctico, lo que se está dando. ¿en qué posición está la fuerza del pueblo en la boleta? En la número 2. En la 2. Sí, la casilla 2 está la fuerza del pueblo. Pero Número 1 PRM, número 2 fuerza del Pero- pueblo. Tú no le respondiste a ella. ¿Cuál es la otra? Lo de Yo le la- quería la- responder. dice- pero- dice- Lo de Leonel Y o Omar. Gonzalo. Si Omar se presenta, vamos a suponer. Vamos a hacer un poquito de ficción política. Ujú. ¿Cuándo es la elección del candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo? En el año 2027. En el año 2027. Vamos a suponer Octubre del que 2027. el octubre del 2027, Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa convenzan a Omar de inscribirse como candidato. Tírate. No, no. Que esto vamos a hacerlo democráticamente. Eso no, ya tú no eres que decide. Vamos a aspirarte. El pueblo Se te aspira. apertura la inscripción para que los ciudadanos. Eso nunca va a pasar. Omar nunca va a enfrentar a su padre. No condiciones el caso Espérate, hipotético ¿por qué? que Dari está ¿Qué se- planteando. ¿Tú te llamas Eduardo Paz? No.
Entonces, se inscribió Leonel Fernández, el líder. Va y se inscribe, líder. Y después se inscribe, faltando media hora para cerrar el proceso, se inscribe Leonel Fernández. Omar Fernández. Uh-huh. ¿Con quién se va Rafael Paz? Omar, pues yo te veo muy cerca de Omar. Omar y yo somos hermanos. Entonces, ¿a quién apoyaría? ¿Al hermano o al padre? ¿Al papá, al hermano o al hermano? ¿Al hermano o al papá? Sí. ¿Al hermano o a tu papá? ¿Tú sabes Porque que, si él es tu hermano, Leonel es tu papá también. también, Leonel es el padre de todos nosotros. Oye, oye lo que te voy a decir. El micrófono de Eduardo está apagado. Ahorita, Y no le apagaste el hagas micrófono. No le hagas eso. No, mira, tú sabes, una de las entrevistas, una de las entrevistas más impactantes de uno de los políticos que más sabe de este país fue una entrevista que le hicieron a Danilo Medina en el año 2012 en el Gobierno de la Mañana. Y entonces a él le plantearon un escenario hipotético donde el leonelismo se iba con Margarita Cedeño y lo enfrentaba. Y la respuesta de él fue: mira, es que ese es un escenario hipotético y yo no opino sobre escenarios hipotéticos. Hay que esperar que la realidad se presente. Pero es un escenario hipotético. Entonces, es un escenario lo que yo sí te puedo que decir es Leonel le gane a Luis y usted está vaticinando que Leonel le va a ganar a Luis. a ¿No Leonel, es un escenario seguro? oye, a Leonel le preguntaron en un videíto que hizo con Omar muy chulo, que quién iba a ser el candidato en el 2028. Y entonces el tenis representaba a Omar y Leonel representaba el zapato. Y Leonel, él, primero levantó el zapato y los tenis, los dos al mismo tiempo. Ajá, que dijo que él. Las dos cosas. Pero, pueden ser las dos opciones. Pero tú, ahora, en cualquiera de las dos opciones, el PRM la tiene complicada. Ajá. Es que la tiene complicada. Es que el problema aquí es que el PRM no va a poder construir una opción electoral que sea capaz de superar a la fuerza del pueblo con ninguno de sus potenciales candidatos. Es que nosotros vamos como un trueno hacia arriba. Ajá. Vamos como un trueno hacia arriba. Entonces, el país está cansado de una gestión que ha demostrado niveles importantes de incompetencia, que no ofrece resultados a la gente, y nosotros nos estamos preparando para ganar las elecciones. En la fuerza del pueblo no hay conflicto. Pueden haber diferencias de criterios sobre cosas en momentos determinados, como en toda entidad democrática. Pero en la fuerza del pueblo no hay conflicto. Ya finalmente dijo ayer, en este programa como que la fuerza del pueblo ayer estaba uno. Es verdad, es verdad. Eso es la influencia de Eduarda. Este programa es la fuerza del pueblo en radio. Claro. Porque ayer estaba. No, pero a razón de los PRMistas no quieren venir a los programas. Lo que dijera Rafael era que Omar va a enfrentar al presidente del partido. Eso no va a pasar. Omar nunca jamás haría. Ese es tu escenario hipotético. Ese es mi candidato. Omar Fernández. Sí, pero Omar jamás se enfrentaría al presidente Fernández. Si eso es lo que tú quieres preguntar. Yo sí te puedo decir. Si Leonel decide ser candidato, yo lo voy a apoyar con todo el brazo. Y si Omar si Omar es el candidato, lo voy a apoyar con todo el brazo. Cool. Quien sea el candidato de la fuerza del pueblo va a contar con mi trabajo militante. Yo tengo una decisión firme de trabajar hasta que vote el forro para que el país tenga un mejor gobierno bajo la visión de lo que nosotros hemos construido en la fuerza del pueblo. Tenemos una llamada, llama que está ahí a los minutos finales. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? José Luis le habla. José Luis, cuidado. Oye, licenciado Paz, el doctor Paz. Sí. Grábenlo hoy 14 de agosto del 2025. Leonel no le gana al PRM. Ya. Oigan escrito hoy, Leonel no le gana al PRM. Eso es tu opinión. Está bien, gracias, José Luis. ¿Tú le vas a responder o vas a dejar eso? No, hombre, esa es su opinión. Los PRMistas pueden decir lo que ellos que quieran. ¿Qué van a decir? Rubén estuvo aquí ayer. Ajá. Y él al echarse la paloma a la hora y se dice que, Ya se la paló. que la fuerza del pueblo tiene una fábrica de presidente. Dijo Rubén. Sí. Dice que. Y comenzó pero- a quedar amarrado y al final dijo hasta yo. Se metió él en la cola. Sí, porque él dijo que hasta él. Ok. Hasta él podría ser. ¿Te ves tú, Paz, también? ¿Estás tú en esa lista de la Yo fábrica? estoy concentrado en ser el mejor presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional para que se convierta en el principal partido de este territorio. Eso es Hugo Tamarindo. Entonces, mira, es que yo soy un hombre muy consciente de mis tiempos Hugo Tamarindo es eso. y de mis objetivos. Yo tengo mi pie puesto sobre la tierra en su momento. Tú no te Si ves, Dios, tú no te ves, tú no te si ves mi partido, presidenciable, tú no te ves presidenciable de cara, no estamos hablando del 28, estamos hablando porque la 32. fábrica del presidente tú sabes que va
lleva un proceso. Es una línea de producción. 32, 36. Es que el que comete el error de autodefinirse a sí mismo como eso, Entonces tú dices- pierde de vista. Entonces tú dices que Rubén cometió un encasilla. error. No, yo no estoy diciendo eso. Yo Porque estoy Rubén diciendo dijo- que yo Rubén tengo dijo- un enfoque ¿con quién fue que diferente. comenzó Rubén? No, pero Leonel, Rubén, Omar, Omar, Radamés fue que dijo. Radamés. Y yo. y hasta yo. él no dijo yo. Hasta Él dijo yo. tú el que quiera y hasta yo. Hasta yo. Ese yo No, está ahí. mira, Palabra más, palabra menos. Palabra menos. No, me- tú sabes lo bueno que tiene la fuerza del pueblo. ¿Qué? Que la fuerza del pueblo trasciende las aspiraciones personales. La fuerza del pueblo es un partido con una visión de transformar la República Dominicana. Será el que las circunstancias determinen. Es un partido para no solo para ganar las elecciones, sino para las futuras generaciones. Rafi, muchas gracias. Es así. Agradecer a Rafael Paz, presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional y además miembro Te gusta de la comenzar así, con dirección eso. política de Fuerza del Pueblo. Es así. Que es es el homólogo, ¿verdad? Sería del comité político. Pero ¿y por qué tú siempre tienes que mencionar el comité político? Porque- La dirección política de Fuerza del Pueblo No, es su máximo organismo de decir dirección. que al margen de las diferencias políticas, el comité político del PLD debe ser la más importante organización o la más importante estructura política Era. de los últimos tiempos. O fue, porque hay que decirlo, fue de mayor influencia. Lo que tiene que hacer la Fuerza del Pueblo es aspirar a que su comité político se convierta en eso. En Pero una- ahí están los hombres y mujeres que yo estoy segura. Tú eres Rafael, invitado de tú. ¿Y qué Mira, sé? tú sabes lo que es lograr Me que un mandaron a partido callar. pase de un 5% a un 30%. Es una proeza No, política. Ustedes tienen que reunirse Y y generar ese movimiento. Cuando Entonces- tú que eres reportera, cuando aquí se anunciaba una reunión del comité político, ¿qué pasaba? Temblaba el país. Eso temblaba el Ay, pero ahí país. está parado. Porque se estaba en el gobierno. Ahora en ese tiembla, momento. pero de ustedes los pueden- Eran reformas cinco, constitucionales y cosas pero que se ustedes pueden decían. generar eso En su momento. Ustedes pueden generar eso en función de que ustedes no están capitalizando las demandas esenciales de este pueblo que está solo. Pero el Entonces, comité tenemos que ir allá. ejecutivo del PRM se reúne y nadie sabe que se reúne. No estamos Exacto. hablando de eso. estamos hablando de Pero cosas la dirección política de la Fuerza del Pueblo se reúne y se sabe cuándo se reúne. Así es. Vamos. Plantea eso allá, que ustedes vamos- tienen que tener presencia. Aquí estoy yo a defenderlo. Muy bien, No ocurre. muy bien. Gracias, Rafa. Vamos para adelante, mi gente. Gracias por. Rafaelina Paz. Dios. Y esta es la segunda voz de Rafi. Una mujer brillante, admirada, respetada. Pero ven acá. Ambas. Me van a convertir esto en un comité de base de la Fuerza del Pueblo. Van a dañar este programa. No, lo que pasa es que aquí estoy yo. Mañana para viernes, defender. señores. Mañana ni te cases ni te embarques. No, Es los eso es martes. los Ah, los martes. martes. Mañana viernes. Viernes 15. tienen La un programa. palizada. Mañana estamos a 15. Sí. Mañana yo no vengo. Y ustedes que nosotros tenemos, Mire, mire cómo él la miró. nosotros tenemos una teoría aquí. Ajá. Que cuando el 15 cae viernes, con el objetivo de protegerle el dinero. Yo me voy de a los viaje el empleados, sábado. Le pagamos el lunes para que no lo gasten el fin de semana. Yo me voy de viaje el sábado. Resuelva mañana. ¿Oye? ¿Eso no está bien? No, ¿Cómo aquí fue? nadie está de acuerdo con eso. Para proteger a los empleados. Usted le paga el lunes para que cuando no gaste el cae- dinero. Cuando cae, Usted que maneja el derecho, ¿eso es legal? cuando cae 15. No te metas en ese lío. Cuando el viernes cae 15, para que no gasten el dinero No. en cerveza No el fin de te semana, no se meta en le eso. pagamos el lunes. Nos vemos mañana. La mañana con Dari, donde la gente habla, se escucha el corazón y en la mañana con Dari, nace la conversación.